Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta segunda parte de la lección acerca de flujo interno, vamos a conversar acerca de las pérdidas en accesorios que aplican para cualquier tipo de conducto, sea cual sea su tamaño, su aplicación y, claro, como los factores aplicables son experimentales, muchísima de la precisión va a depender precisamente de la fuente de información que nosotros tengamos disponible para los factores K o los factores experimentales que procedan según el método, porque hay muchos métodos, para estimar las pérdidas en segmentos de ducto o de tuberías que no son perfectamente rectos y uniformes. Y eso puede ser desde algo con una condición de flujo tan compleja como la que pasa por esa válvula de globo que tienen al lado izquierdo, o algo más sencillo como las pequeñas toberas que aparecen ahí en medio para aplicaciones en robótica industrial, o un ducto, un codo para un sistema de ductería de aire acondicionado. Entonces acá la principal dificultad consiste en que hay muchísimas diferentes configuraciones y tipos de accesorios para los que no hay unas ecuaciones bonitas y listas para darle a uno datos precisos de cuánta pérdida de presión vamos a tener de acuerdo a al caudal que manejan o al fluido que manejan o a los dos, porque depende de si uno tiene acceso a la información experimental o simplemente si uno, si requiere algo más preciso, si pudo llevar a cabo un experimento para medir esas pérdidas de presión para usarlas posteriormente en cálculos más generales. Entonces hay muchísimos accesorios, muchísimas transiciones para tubería, para ductería, para microducto, para todo tipo de aplicaciones hay accesorios de muchísimos y variados diseños. La dificultad consiste en conseguir esa curva de comportamiento caudal versus diferencia de presión y tipo de fluido, propiedades físicas del fluido. El asunto es que el punto de partida básicamente es este, esa ecuación que ustedes ven ahí al lado derecho, que la pérdida de presión en un accesorio cualquiera, una tobera, una válvula, un cambio de diámetro, una descarga libre a un tanque, todo es un accesorio, todo lo que no sea tubería uniforme llena se va a comportar diferente a una tubería uniforme llena y por ende su pérdida de presión no va a ser igual y se considera matemáticamente un accesorio, algo diferente a lo que se puede aproximar por la ecuación de pérdidas de presión en una tubería recta, ahora la de factor de fricción por longitud entre diámetro por velocidad al cuadrado entre 2G por peso específico. Acá tenemos el equivalente, pero para esa categoría general de accesorios. El delta P es igual a un K sub L, una constante, multiplicado por velocidad al cuadrado entre 2G por peso específico del fluido que estamos manejando. Entonces, K sub L es ese dato de origen experimental, por lo general, que aplica solo al tipo de accesorio particular para el que se desarrolló o para el que se midió. Entonces, aquí hay unos ejemplos de K sub L. Por ejemplo, para codos, para una unión en T, simplemente una unión roscada, una unión a tope y algunos tipos muy comunes de válvulas. Entonces, como pueden ver, ahí varían bastante entre 0.01 y 25, dependiendo de exactamente qué es ese accesorio, pero depende muchísimo, ¿verdad? En orden de magnitud, depende muchísimo de qué es ese elemento. Una muestra nos la dan los manuales de flujo de fluidos y en este caso el libro de texto del curso al que está asociado a esta lección, en donde tiene para diferentes tipos de codo eh, y para distintas condiciones de flujo en una T, ¿verdad? Si es flujo directo, si es flujo por el ramal, por ejemplo.
los valores de K. Y vean que para algunos casos hay una diferencia de que si la unión con el tramo recto de la tubería, si es una unión briada o si es una unión roscada. Igualmente, abajo ahí se ven valores de referencia para una válvula de globo, una válvula angular, una válvula esfera y así. En esencia, esto es un asunto de manual, de si tengo acceso al dato, si tengo acceso al manual o al dato de catálogo o lo que sea, que me diga, bueno, para este elemento, esto es lo que vale, ya sean elementos o ya sea algo tan convencional como una entrada a un tanque, una descarga a un tanque, como las que aparecen por acá, o una contracción, un cambio de diámetro repentino y grande en una tubería o en un segmento de ducto o algo por el estilo, o tal vez una expansión, una contracción no tan repentina, sino algo un poquito más gradual como las que les aparecen en la parte de abajo de esos diagramas tomados del libro de texto del curso. Entonces, al fin y al cabo, a lo que se refiere es que uno necesita conocer un valor del K sub L, o si uno usa algún otro método para estimar pérdidas en accesorios, igual va a depender de ciertas constantes. Algunas son efectivamente consideradas constantes, otras función del número de Reynolds, otras función del diámetro. Hay muchísimos métodos diferentes, muchas variantes. El asunto, la pregunta no es si existen, sino la pregunta es si uno tiene acceso a los datos y si aplican para el problema en particular que uno está tratando de resolver. El otro asunto que seguramente recuerdan de la lección anterior en donde se habló de pérdidas por unidad de longitud en una tubería recta es el de la rugosidad relativa y que la requerimos para encontrar el factor de fricción. Entonces, la rugosidad relativa es la rugosidad absoluta entre el diámetro efectivo del ducto o de la tubería, que es el diámetro interior o el diámetro hidráulico, dependiendo de cuál sea el caso. Entonces, por acá hay unos valores ya más detallados de diferentes materiales, como pueden ver, ahí varía básicamente en varios órdenes de magnitud, desde el punto en que se puede considerar un material liso para efectos de cálculo de pérdidas. Eso no quiere decir que no haya fricción viscosa, si la hay, nada más esto es la rugosidad absoluta promedio, en donde, por ejemplo, el vidrio o plástico extruido como PVC o eh, algunas mangueras de hule de plástico transparente, ahora son muy lisas, pero por lo demás, vean que puede pasar desde concreto, casi 9 milímetros las rugosidades, hasta, bueno, algo bastante liso, como el interior de una manguera de hule o una tubería de predicción de acero inoxidable o de cobre, que es de punto .001 en esa orden de magnitud. Todo esto es suponiendo, claro, que la tubería en cuestión está limpia, no tiene problemas de corrosión, no tiene problemas de deposiciones, que evidentemente van a cambiar muchísimo este dato. Como pueden ver en la ilustración a la derecha, que es una exageración, obviamente, pero es una condición usual en ciertas aplicaciones. Al igual que como en el caso de pérdidas de fricción por unidad de longitud, la mejor forma de irse acostumbrando a estos datos es mediante una aplicación. Entonces vamos a tomar el caso de un segmento de tubería cortito con relativamente pocos elementos, que es suficiente para ilustrar el método de cálculo. Ya sistemas más complejos, sistemas más largos, simplemente se trata de repetir el mismo tipo de cálculos, pero en más elementos y las pérdidas de presión se van sumando unas sobre otras para llegar al gran total del caso. Pero la metodología como tal, evidentemente, es la misma. Entonces, esos son los elementos que tenemos. Tenemos
como pueden ver en este dibujo, una tubería principal de donde sale una derivación, una T. Entonces, a partir de ahí es de donde queremos encontrar la pérdida. O sea, sabemos la presión a la pura entrada de la T. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuánta presión se perdió al salir de la T, la longitud de tubería de media pulgada hasta llegar a la válvula angular, incluido el efecto del codo, el efecto de la válvula angular. Después de ahí pasa una manguera, necesitamos tomar en cuenta la fricción en la manguera, la fricción en la unión de la manguera con la válvula y la manguera con la válvula de globo. La válvula de servicio en este caso es una válvula de globo, esa es la que el usuario manipula frecuentemente. La válvula angular no, esa es una que apenas se cierra para cuando hay que hacer algún trabajo de mantenimiento, un cambio de la manguera o reparación en la válvula de globo o algo así. Esa no es de servicio. La de servicio, la que se usa más es esa que está arriba, la válvula de globo. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas pérdidas. Salir de la T, pasar por el codo, pasar por la válvula angular, pasar por las uniones de la manguera y salir por la válvula de globo. Todo eso, todos esos accesorios son los que hay que estimarle la pérdida de presión. Y los dos segmentos de tubería que hay que estimar la pérdida de presión es la tubería de media, donde está montada la T, el codo y la válvula angular, y la tubería, entre comillas, de 1/4 pulgada nominal, que es en realidad una manguera, que es la que ustedes pueden ver por ahí. Entonces, partiendo de ese diagrama, podemos ver que hay dos condiciones de velocidad conocidas, suponiendo que se está entregando el máximo caudal. Vean que es un caudal de un poco más de 1 galón por minuto. Ahí están los datos del agua a 20 centígrados que está alimentando y los diámetros reales. Recuerden que el diámetro interno no coincide con el diámetro nominal, ¿verdad? En ninguno de los casos. Y bueno, ahí están los datos correspondientes de rugosidad de la manguera de hule, rugosidad del acero galvanizado, el que están hechos las tuberías, y las longitudes de todos esos elementos. El primer paso es encontrar la velocidad, rugosidad relativa y número de Reynolds para el tramo 1. Vean que son dos tramos de diferente sección transversal. Una cosa es la sección transversal de la tubería, otro es la sección transversal de la manguera. Entonces las velocidades van a ser diferentes y por ende los resultados de factor de fricción, entre otras cosas, van a ser distintos. Entonces, para la tubería de media pulgada nominal, esa es la velocidad, es una velocidad bastante baja, pero normal, porque esto es una aplicación doméstica, no podemos tener velocidades altas por cuestión de ruido y por cuestión de golpe de ariete, no queremos que esté maltratando los elementos con las aperturas y cierres de las válvulas y demás. Entonces esa velocidad resulta en un Reynolds relativamente bajo, todavía turbulento, pero relativamente bajo. La rugosidad relativa es simplemente dividir la rugosidad absoluta entre el diámetro interior y es 0.01, eso es adimensional porque es relativa. En el otro tramo, la velocidad es un poco mayor, obviamente, porque el diámetro es menor, pero es el mismo caudal. Y la rugosidad relativa dio igual, pero eso no quiere decir que la rugosidad absoluta sea la misma. Simplemente es más pequeño el diámetro interior, pero también es menor la rugosidad. El número de Reynolds da un poco más alto, de 8118, todavía es bajo y sigue siendo turbulento, es mayor que 2000. Lo que sigue ahora es para cada uno de los tramos encontrar el factor de fricción. En este caso, podríamos considerar usar alguna otra correlación, pero como el número de Reynolds es tan bajo, no podemos usar correlaciones explícitas como la ecuación de Suomi. Hay que usar algo más preciso, entonces habría que recurrir directamente al diagrama de Moody o a la ecuación de Colebrook que ustedes recuerdan, espero,
del ejemplo pasado en donde se hizo un cálculo de pérdidas en tuberías. Entonces, como pueden ver, la ecuación tiene presente rugosidad relativa, factor de fricción y número de Reynolds. Entonces, para cada uno de los tramos, tenemos diferente Reynolds, diferente rugosidad relativa, o sea, proviene de tramos diferentes, numéricamente da igual, pero proviene de tramos diferentes. Entonces, como los números Reynolds son diferentes, en un caso es 8118 y en el otro 5636, entonces esto resulta en factores de fricción diferentes. Con los factores de fricción conocidos, entonces podemos sustituirlos en la ecuación de pérdidas de presión por longitud, por fricción viscosa, por la longitud de la tubería. Entonces, sustituyendo los valores conocidos para cada uno de esos, nos da que en el tramo 1 se pierden 175 pascales y en el otro más o menos 250 pascales. Tiene sentido que se pierda más en la tubería más delgadita, precisamente por ser de menor diámetro y de longitud similar en su orden de magnitud. Ahora pasamos al cálculo de pérdidas en los accesorios. Ya sabemos la contribución de las paredes, la fricción viscosa en las paredes de la tubería. Ahora pasamos a los accesorios. Entonces, lo primero es recolectar la información de los factores K para los accesorios que están presentes. Entonces, para la derivación de la T, recuerden que la T tiene dos factores de fricción. Uno para cuando el flujo sigue recto, otro para cuando hace su desviación a 90 grados, o sea, cuando sale por la derivación. Entonces, la que corresponde a salir por la derivación es un factor K de 2. Para el codo es 0.9. La válvula de paso completamente abierta angular es 5. Para las uniones de la manguera con las válvulas, cada una de ellas es de 0.8, entonces vamos a tomar un total de 2 de ellas. Y por último tenemos la válvula de servicio, de nuevo, completamente abierta. ¿Vale? 10 ese factor K. Entonces, para cada una de esas vamos a tener que calcular un factor, una pérdida de presión. Función de la velocidad de cada una de esas que la está afectando y, por supuesto, el factor K. Sustituyendo para lo que está pegado a tubería de diámetro de media pulgada nominal, entonces vean que estamos considerando como velocidad la velocidad en esa tubería y bueno, las propiedades del fluido correspondientes. En cuanto a los factores K, simplemente son los de cada uno de los accesorios y resulta en esos datos de 140, 64 y 350. Pasando a los accesorios que están pegados al otro diámetro de tubería, o sea, las uniones, entonces serían dos uniones, por eso 2 por K sub L. Como son dos uniones, entonces 2 por 0.8. Y tenemos por último la válvula de globo. Entonces vean que ahí estamos usando el dato de velocidad de 2, o sea, lo que está circulando por ahí, de 0.78 metros por segundo. Entonces nos da uno de 50 pascales y uno muy grande, que es el de la válvula de globo, el de la válvula de servicio, de 3000 pascales. Entonces, todo esto es una forma muy explícita de registrar exactamente qué se hizo en cada uno de los pasos del cálculo, pero no es la forma usual de presentar esta información. Lo normal es que uno tiene muchísimos diferentes contribuyentes de presión en diferentes puntos de la red de tuberías, entonces lo convencional es presentarlo en un formato de tabla que es muchísimo más compacto, pero ahí se reflejan toda la información que les he presentado en las pasadas láminas, que es factor de fricción de la tubería, longitud de la tubería, diámetro de la tubería, las velocidades aplicables a cada uno de los elementos, incluidas las tuberías y los accesorios, y los factores K sub L de todos los accesorios.
Finalmente, para cada uno de los elementos que entra en la pérdida de presión, se hace la distribución correspondiente y se suman para el total de más o menos 4100 pascales. Esto equivale a aproximadamente 0.6 libras por pulgada cuadrada. Entonces, esto no es particularmente atípico, es una pérdida de presión bastante convencional en un segmento de esos, aunque es poquita la pérdida de presión, es, claro, una parte pequeña y casi que última ahí de un sistema de suministro de agua potable a una casa de habitación. Entonces, sí, es cierto, es pequeña, pero es que apenas es una parte de todo el gran total. El hecho de que los factores de fricción son relativamente grandes, cercanos a 0.05, no es raro, no es lo usual en aplicaciones industriales en donde Reynolds es mucho mayor, entonces el factor de fricción es mucho menor. Entonces tiene una razón de ser en este caso. Por lo demás, no hay nada raro en este cálculo. Es cierto que la pérdida de presión es alta en la válvula de globo, pero esto es típico de válvulas de globo y además acá la válvula de globo se usa no para hacer el sistema eficiente, la válvula de globo se usa para regular. Entonces, más bien es como decir lo que ocurre en ese caso. No es ni bueno ni malo, nada más es lo que ocurre en ese caso. Mientras tanto, lo que necesitamos hacer es servirnos un juguito.